lo que has hecho en mí. Tú me hiciste libre y ahora soy feliz. Siempre yo te escucharé cuando me hablas tú. Siempre te Estamos de regreso agradeceré. con nuestra hermosa y bella familia de Nuevo Caminar y estamos aquí compartiendo con nuestra hermana Lisette. Queremos recordarle a nuestra audiencia de llamar al 786-485-3026 y no solamente llamar para hacer comentarios, sugerencias, alguna pregunta, lo que usted quieren compartir con nosotros, pero también para apoyar este canal. Es muy importante apoyar a Jesus Christ Network para que todos estos programas sigan en el aire, sigan llevando esa palabra de fe a sus hogares, esa palabra de amor, esa palabra de esperanza, que a lo mejor tú estás en tu casa, a lo mejor te sientes deprimido, te sientes cansado, te sientes agobiado y abres el televisor, enciendes el televisor y ves a un hermano, ven a una hermana dando un testimonio de fe de donde estaban antes, cómo Dios lo pudo sacar y dice, oye, si a fulano le pudo hacer eso, a Dios lo puede hacer conmigo, claro que lo puede hacer contigo, lo único que tenemos que es reconocer, aceptar, dar ese primer paso y que saber que Dios tiene la respuesta y la solución en nuestras vidas, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es poner nuestra vida al cuidado de Él. También para todos los seminarios de Nuevo Caminar quiero dejarles saber que usted puede llamar al 305-863-3355, es un ministerio católico donde nos reunimos todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Tenemos 4 seminarios anuales. Usted llamando al 305-863-3355 le podemos dar la fecha de los diferentes seminarios, cómo puede llegar al lugar, los servicios que proveemos. También tenemos consejería, tenemos terapia grupal, individual. Tenemos un servicio total y completo para nuestra comunidad, para que si usted tiene problemas de droga, tiene problemas de alcohol, con problemas de codependencia, juego, familia, matrimonio, ahí estamos nosotros para apoyarlo, ayudarlo y dejarle saber que no importa lo grande que sea su problema, más grande es el poder de Dios. Mira lo que está haciendo en la vida de nuestra hermana Lisette, que nos estaba contando, con un padre alcohólico, cómo sufrió su mamá, cómo sufrieron ella, que llegó el momento que nos estaba hablando que tú inclusive odiaste hasta a tus padres. Hasta mi propia madre llegué a odiar. ¿Y por qué fue eso, Lisette? Porque miraba que mi mamá no hacía nada, miraba que mi mamá sufría por un hombre que no valía. Yo amaba a mi papá, pero no dejaba de ver que era un monstruo y que nos hacía daño y que le hacía daño a mi mamá. Y yo no soportaba ver que mi mamá sufriera por un hombre y que no servía. Y mi mamá lo seguía esperando y lloraba y eso a mí me dolía ver sufrir a mi madre. Y ahí fue donde yo empecé a decir que yo no iba a ser como mi mamá y hacerme fuerte, y hacerme fuerte, y hacerme fuerte. Pero mi mamá me asfixió tanto que decidí casarme. Porque yo pensé que casándome iba a borrar mi vida de mi mamá, de mi papá. ¿Y te casaste a una temprana edad, Lisette? Y me casé a los 18 años. Para salir de mi casa, según mi pensamiento inmaduro, y para poder estudiar y hacer una vida normal. Lo que no te dejaban hacer. Lo que no me dejaban hacer en mi casa hasta ese momento, que no me dejaban ni salir a la puerta. No podía tener amigos, no podía hacer nada. Mi mamá era muy estricta. Ella, la pobrecita, quiso hacer lo mejor con nosotros. Y casándome, me casé sin querer al padre de mis hijos, pero me casé. Y cuando me casé me encontré de que ya no eran 2 personas las que me manejaban mi vida, no una persona, sino que eran 2. Porque la persona con que me caso es también una persona celosa, dominante, un hombre con muchos conflictos interiores, pero yo no lo miraba. Y eso me lleva a vivir una vida frustrada y peor. Quedo embarazada de mi primera hija, que yo no quería tener hijos, evité 2 años no tener hijos porque mi propósito era casarme, pero no tener hijos, hasta no ver cómo funcionaba el matrimonio. Fíjate qué equivocación la mía. No había en mí un conocimiento pleno de Dios hasta ese momento. No había una dirección de lo que nuestro Padre Dios nos enseña en la palabra, cómo llevar nuestra vida en regla, en un solo camino. Y entonces yo me caso, pero conozco a Dios. Entro en la renovación carismática en el año 85. Y cuando yo conozco a Dios, para mí el mundo cambia y hay una esperanza. Ya yo estaba casada, pero yo dije, con Dios yo voy a poder. Él me va a ayudar. Pero sin trabajar mis emociones que estaban por el piso. Yo no sabía ni lo que era eso, trabajar una emoción. Yo no sabía ni lo que era el alcoholismo, yo no sabía lo que era la codependencia, yo era ignorante a todo.
Y mi primer golpe fue que el padre de mis hijos no quiere que mi hija nazca. Me dice que no podemos tener un hijo y eso a mí me golpea terriblemente. Yo para esos tiempos era muy inocente, puedo decir con todas las palabras que era muy inocente. Y eso me golpea a un punto que llego a empezar a odiar al padre de mis hijos. Mi hija nace, llegamos a este país cuando mi hija tiene 1 año y cuando yo llego a este país me encuentro con una cosa totalmente distinta a la que yo vivía en mi país. Aquí hay libertad, aquí yo puedo trabajar, aquí yo puedo hacer una vida. Pero decido seguir con mi matrimonio porque yo sabía que había un sacramento de por medio. Yo sabía que tenía que vivir según las leyes de Dios. Pero no puedo vivir así porque mi esposo empieza a ser un monstruo. Tomaba de vez en cuando, se ponía muy violento. Quedé embarazada de mi segundo hijo. Me llegó a golpear muchas veces. Todo lo que mi papá había hecho con mi mamá, él lo empezó a hacer. El mismo capítulo se volvió a repetir en mi vida. Y eso a mí me frustraba porque fue uno de los juramentos que yo me hice, que yo no iba a vivir la misma vida de mi mamá. Y cada día me fui sintiendo más contra la pared. Tanto que mi odio y mi desesperación y mi deseo de venganza se iban acrecentando hasta que me di cuenta que él me había sido infiel. Sin que antes él me golpeara y me hubiera deseado la muerte a mí y a su hijo. Eso fue algo que marcó mi vida terriblemente. Empezó a dispararse en mí un odio peor. Y cuando me di cuenta que me fue infiel, yo abandoné a Dios y le dije a Dios, yo no te necesito más en mi vida. Eso es una de las cosas que más me duele. Mi rebelión fue tan fuerte, mi odio era tan grande, mi dolor era tan grande, mi impotencia era tan grande, que yo le dije a Dios, yo no te necesito, yo no te quiero en mi vida. Porque todo lo que tú me has enseñado a mí no me ha servido de nada. Mira cómo me pagas una vida que yo te he entregado y que yo he sido una mujer honesta. Mira todo lo que me está pasando. Y me fui al mundo. Abandoné a mi esposo con mi hijo de 1 año y mi hija de 5 años y me fui de la casa. ¿Qué tiempo ya tú llevabas de matrimonio? Para ese tiempo yo tenía 9 años de matrimonio ya. Ya yo tenía 9 años de matrimonio y yo no tenía papeles en ese tiempo, estaba indocumentada en este país. Y cuando yo decido dejar a mi esposo, la situación por supuesto se puso muy difícil. Yo me fui con mis 2 hijos, pero mi situación era terrible, yo no sabía cómo defenderme. Apenas y trabajaba en un supermercado, pero yo decidí luchar y enfrentar eso, pero no podía. Primero, no estaba preparada, pero lo peor de todo fue que yo me alejé de Dios. Eso fue el error más grande que yo cometí. Pero yo era ciega, yo no veía. Y cuando tú te alejas de Dios, Lisette, como tú me contabas, ese trauma de tu niñez con tu padre, ya después de 9 años de casado, la situación que tienes con tu esposo, te separa de tu esposo, te quedas con 2 hijos adolescentes. No, pequeñito, tenía 1 año mi hijo, 1 año. Mira para eso. Y mi niña tenía 5 años. Mira para eso, ya, niños chiquiticos. Eran unos bebés. Y te quedas como una madre soltera en ese momento, en un país extraño. Qué cambio tan grande dio tu vida y tan radical. Pero nos damos cuenta que de un padre alcohólico buscas un esposo alcohólico también, sin... No realmente alcohólico, pero violento. Violento, Lo mismo celoso, que tú viviste. Lo mismo que yo viví. Abusaba de mí, me golpeaba igual. Y no usaba el alcohol en la forma que mi papá lo usaba, Dice pero que sí. eso es una tradición que es muy latina, porque muchos hombres latinos, especiales sur, Centroamérica, Latinoamérica, le pegan a las mujeres. ¿Qué pasa? Pero cuando las personas de cualquier otro país llegan aquí a los Estados Unidos, yo me he dado cuenta que lo primero que aprenden las mujeres es marcar el 911. Sí. De saber, ya saben llamar a la policía. Si me pones un dedo arriba, me pega, te voy a llamar a la policía. ¿Qué es lo que pasa? Llevan preso. La persona coge un récord y va para la cárcel. Pero en los países latinos no es así. No existe. ¿Qué mensaje tú pudieras darme a nuestra audiencia, a esas mujeres que han sido abusadas, que han sido pegadas por su esposo, a lo mejor por un esposo alcohólico, un esposo drogadicto o a lo mejor un esposo abusador? La mujer es abusada y se acostumbra a ser abusada, tanto que no busca ayuda. El problema es que
repíteme eso. ¿Cómo que ya la mujer ya llega el momento que le gusta eso? No es que le guste, se acostumbra tanto que lo ve normal. Ya es normal que le den una bofetada. Ya para nosotros se convierte en parte de nuestra vida. Wow. Entonces, el nosotros vernos abusadas y vernos golpeadas nos avergüenza tanto y nos hace sentir un profundo fracaso. Es como una relación, te quiero, te amo y después te odio. Exacto. Y como el hombre generalmente golpea y después pide perdón y a los 2 minutos se le olvidó, a uno no se le olvida. Pero la mujer, con tal de mantener el matrimonio, por los hijos, por la sociedad, ¿cómo voy a hacer para defenderme? Yo no puedo trabajar, ¿cómo voy a salir adelante? Y nos empezamos a limitar. Y entonces eso nos hace que sigamos aguantando. Y vamos a hablar ese de hombre. cómo tú pudiste salir adelante enseguida cuando regresemos. Así que no se nos vayan, que Lisette nos va a dejar saber cómo ella pudo dar ese paso. Buscando la respuesta en una mala adicción. Estaba solo y triste, no sabía dónde ir. Cristo a mí me dijo, ven a mí, yo estoy aquí.